Capítulo 21. En una región boscosa a las afueras de los muros del Seireitei, fuertes vientos golpeaban su cabello. Hebras de jade brillante que se apelmazaban contra el sudor de su frente. Se había formado un moretón en su pecho, el enrojecimiento se extendía por su estómago. Sobre el resto de su cuerpo había numerosos patrones parecidos a mariposas. Nejiel Tuo del Schuank bajó su lanza desde su posición bloqueando su rostro, su cuerpo inmóvil aparte de esta única acción. ¿Qué pasa, hueco? Incitó Yoruichi, patinando para detenerse en el suelo. ¿Cansado? No muy lejos, Soifon hizo lo mismo, la agitación en sus ojos era clara mientras miraba primero a Nejiel y luego a Yoruichi. Nel resopló después de escuchar la pregunta de Yoruichi. Ella apuntó su lanza hacia adelante. Viniendo de un 2 contra 1, no estás en condiciones de juzgar, dijo Nel, tomándose un momento para ajustar su respiración. La situación se había vuelto cada vez más problemática después de la intervención de Yoruichi. Era simplemente porque sus dos oponentes estaban tan bien coordinados que no tenía sentido a menos que hubieran trabajado juntos antes. Sin embargo, por la furia en los ojos de Soifon, ella y Yoruichi no parecían estar en términos amistosos. Esto es lo que confundió a Nel por el momento. Sin embargo, odiaría verse involucrada en un asunto tan irrelevante. El aspecto más importante de la situación era cómo contrarrestar el repentino ataque de dos vías. En primer lugar, ya desconfiaba del propósito de los patrones de mariposas negras que se formaban en su cuerpo y, en segundo lugar, tenía que encontrar una manera de lidiar con la velocidad de su enemigo. Los árboles y arbustos de los alrededores solo hacían las cosas aún más difíciles, oscureciendo la visibilidad y permitiendo que el enemigo cambie repentinamente de posición usando las plantas como trampolines. Se había vuelto problemático cuando tenía que apuntar su lanza. El área no era adecuada para su estilo de batalla, por lo tanto, solo podía hacer una cosa. Sin previo aviso, un cero rosa comenzó a formarse sobre su boca, la presión espiritual que emitía era suficiente indicación para Yoruichi y Soifon del poder que poseía dentro de él. Soifon, Yoruichi envió un asentimiento hacia el capitán de la segunda división. Soifon chasqueó la lengua, pero entendió lo que insinuaba el pasado capitán del Stealth Corps. Si no lo hubiera hecho, sería una tonta llorona incapaz de ocupar su puesto. Rápidamente, Yoruichi y Soifon retrocedieron varios pasos, cada salto lo suficientemente grande como para cruzar decenas de metros. A Nel no le importaron las maniobras evasivas de Soifon y Yoruichi cuando los dos desaparecieron para esconderse entre los árboles. Después de todo, pensó Nel burlonamente, su cero no estaba dirigido a ellos. Con un movimiento rápido, dirigió su ataque hacia el suelo y lo comprimió con aún más energía espiritual antes de soltarlo. ¡Bum! La onda expansiva resultante envió una nube de cenizas y escombros al aire, y redujo los alrededores a acres de madera astillada y hojas quemadas. El campo de batalla ahora era una llanura abierta similar al ambiente que se peleaba dentro de las grandes dunas de Hueco Mundo. Mientras el polvo y la suciedad seguían cayendo del cielo, Nel observó pasivamente cómo dos pares de manos se abrían paso entre los restos del bosque en busca de palanca antes de que el cuerpo principal estallara. Yoruichi y Soifon estaban sucios, sus ropas rotas y manchadas con tierra, pero afortunadamente, no sufrieron muchas heridas aparte de un hilo de sangre que se filtraba de un corte en la frente de Soifon. Nel les hizo señas a los dos para que avanzaran. Antes ya tenían la ventaja en número, y todavía la tenían, pero su ventaja estaba en su fuerza como Bastolorde. Uno o dos buenos golpes deberían ser suficientes para inmovilizar a uno y dar un golpe mortal. Ahora que el terreno estaba neutralizado, sus posibilidades de aterrizar dichos golpes habían aumentado. Sin embargo, por alguna razón, los dos no atacaron de inmediato. En cambio, Soifon se quedó inmóvil mientras miraba incrédula más allá de la espalda de Nel. Eso es imposible, murmuró Soifon en voz alta. Nel no tuvo que darse la vuelta para saber qué estaba mirando Soifon. Después de todo, cuando destruyó los árboles circundantes, la visibilidad había aumentado considerablemente, permitiéndoles a todos ver el estado del Seireitei. Cuando Soifon fue embolsada por primera vez, ya había impedido que la lluvia inicial de lanzas penetrara a través de las defensas del Seireitei e incluso había alertado a los otros capitanes del problema. Esto debería haber sido una contingencia suficiente para permitir que el capitán en jefe u otros capitanes encontraran una medida para evitar la entrada del hueco. Aún y todos los huecos habían llegado al Seireitei.
Desde donde estaban los tres, el humo salía del Sierite y detrás de la espalda de Nell a la vista de los otros dos. Shirou lo había hecho, pensó Nell en voz baja para sí misma. Por supuesto, ella no tenía dudas con sus capacidades. Para proteger su propio dominio y seguidores durante tanto tiempo, el hueco seguramente sería todopoderoso por derecho propio. Fue un error por parte de la sociedad de almas provocar a tal individuo. Nell preparó su lanza, sus instintos le decían que el enemigo estaba a punto de desatar su poder en un frenesí. Los ojos de Soifón se entrecerraron peligrosamente, no podía darse el lujo de perder más tiempo con la situación en la que se encontraba el Seireitei. Brevemente, volvió su atención hacia Yoruichi y no pudo evitar el ataque de ira que casi la abrumó antes. Yoruichi había dejado a Soifón sin decirle una palabra en el pasado, dejando a Soifón para recoger el comando de la segunda división y el cuerpo de sigilo que Yoruichi había dejado atrás. El resentimiento por ese suceso no fue pequeño. Pero por el bien del Seireitei, Soifón podría dejar en suspenso sus injusticias y rencores pasados hasta que el peligro haya pasado. Al ver la resolución en los ojos de Soifón, Yoruichi se lanzó hacia adelante para iniciar el ataque. El sentido de Nell se aceleró. Era incuestionable para ella cuál de las velocidades de su oponente era más rápida. En el transcurso de la interferencia de Yoruichi en la batalla, el que causó el mayor daño a Nell fue Yoruichi. Los moretones que quedaron en el cuerpo de Nell fueron suficiente indicación. Soifón, por otro lado, le hizo poco daño, pero por la cantidad de patrones de mariposas que brotaban sobre su piel, Nell estaba segura de que Soifón tenía sus propios métodos para matar. Los labios de Nell se afinaron mientras apretaba los dientes por el repentino golpe en sus abdominales. Ignorando el dolor, arremetió con su lanza, solo para vacilar a mitad de camino cuando escuchó un silbido junto a su oído. Torciendo su cuerpo, apenas logró esquivar el golpe del dedo dirigido a su cuello. Con los cascos plantados contra el suelo, empujó hacia adelante, usando su constitución y fuerza superiores para dominar a Yoruichi. Su brazo izquierdo se apoyó, su cuerpo maniobrando para pararse sobre sus patas traseras. El poder brotó de su interior. Como una bestia, y dominante. Era una postura que recordaba al centauro griego de la leyenda. Un maestro, sanador y profeta. El arquero y entrenador de héroes. Quirón. Lanzador verde fue un instante en el tiempo. Cuando los ojos de Nell se fijaron en la figura de Yoruichi, pudo ver las ondas que se movían a través de los músculos de Yoruichi cuando la mujer inmediatamente intentó moverse fuera del rango de ataque. Ella no la dejaría. En una batalla entre repentinos estallidos de velocidad, confiaba en su propia rapidez. Como un leopardo persiguiendo a un animal a pocos metros de él. No había escapatoria. Ah. El jadeo no pudo evitar salir de su boca. Fue completamente inesperado. ¿Por qué Yoruichi estaba sonriendo? Incapaz de encontrar una respuesta y no dispuesta a cesar su ataque, el resultado no fue a su favor. Shunko, dijo Yoruichi con calma, torciendo su cuerpo para revelar que no había tenido la intención de escapar del ataque de Nell. Más bien, ella lo enfrentaría con los suyos. Zarcillos como relámpagos quemaron la tierra, Kido brillante y presurizado escupió como torrentes de la espalda y las mangas de Yoruichi, dándole la apariencia de alas. Por el peligro que sentía, Nell supo que la situación ya no estaba a su favor. Y se desarrolló tal como esperaba cuando Yoruichi irrumpió con su ataque. Puños del Rey del Trueno. La expresión de Nell se puso rígida. Como serpientes, las manos de Yoruichi parecían ignorar el poder contenido en la lanza de Nell y, en cambio, golpeaban incesantemente contra el brazo que la sostenía. Nell ahogó un grito cuando el hueso de su brazo izquierdo se partió, la dirección de su ataque se alteró como resultado, creando un fuerte cráter en el suelo. Sin embargo, este resultado permitió a Nell desestabilizar el equilibrio de Yoruichi. Aprovechando la oportunidad, inmediatamente golpeó con su puño derecho. Yoruichi se había cruzado de brazos para bloquear, pero aún así resultó en que ella fuera lanzada hacia atrás y sufriera daños. Grandes moretones que rápidamente se ennegrecieron aparecieron en la totalidad de sus dos brazos. Sin embargo, Nell fue el que estaba peor. Después de todo, ella no se enfrentaba a un solo oponente. Con su brazo izquierdo temporalmente fuera de uso, Nell sintió que una sensación de impotencia arraigaba dentro de ella cuando Soifón apareció en su lado debilitado.
Nel maldijo por dentro, intentando esquivar ya que no tenía forma de usar su brazo izquierdo para bloquear su lado izquierdo. Sin embargo, debido a su tamaño, no pudo esquivar y, en cambio, se vio obligada a arriesgarse. Suzumebachi atravesó una de las mariposas en el cuerpo de Nel por segunda vez. Después de las salas, Soifon se retiró rápidamente. Se acabó, dijo Soifon con calma mientras Nel la miraba. Es posible que hayas tenido curiosidad acerca de esas marcas que aparecieron en tu cuerpo durante toda esta pelea, dijo Soifon. Su Zanpakuto volvió a su forma de Nodachi. Sin embargo, puedo decirte que no importa cuán fuerte seas, estás muerto. Suzumebachi tenía una habilidad mortal. Se llamaba muerte en 2 pasos. Si se golpea en el mismo lugar en el que se golpeó la primera vez, la víctima de Suzumebachi inevitablemente morirá. Esto estaba casi garantizado, y con este conocimiento, Soifon tenía mucha confianza en su muerte. Sin siquiera mirar hacia atrás a Nel, Soifon se dirigió en dirección al Seireitei, con Yoruichi siguiéndola. Dejada atrás, Nel se sintió exhausta, pero se sintió extremadamente afortunada por su rapidez de pensamiento. En su cuerpo, en cierta marca de mariposa, su armadura de hueso hueco se hizo añicos en numerosos pedazos, revelando la piel bronceada suave y sin imperfecciones debajo. Este era el lugar que Soifon había apuñalado por segunda vez. Al concentrar toda su energía espiritual en ese lugar que predijo que Soifon golpearía, creó varias capas densas de protección adicional en el área. Sin embargo, era equivalente a la fuerza punzante de Suzumebachi que todas las capas habían sido perforadas, la armadura de hueso se había hecho añicos. Si lo que dijo Soifon era correcto, entonces Nel realmente habría muerto si el segundo ataque hubiera aterrizado. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero estaba lejos de estar asustada. Como oyó, esta no era la primera vez que estaba cerca de la muerte. Aún así, le dolía el cuerpo y la sangre brotaba de las otras marcas de pinchazo sobre su piel. Peor aún, los diversos moretones le dificultaban moverse y reunir energía. No tuvo más remedio que buscar refugio en los bosques distantes que su ataque anterior no destruyó y recuperarse allí. Tentativamente, se abrió paso a cubierto a pesar del dolor de sus movimientos. Eventualmente, colapsó, sentándose de costado y apoyando su espalda contra un árbol. Su expresión mostraba su frustración. Individualmente, tenía un 100% de confianza para derrotar a su oponente, pero contra 2 enemigos que se especializaban en una velocidad superior a la suya. La batalla fue sumamente difícil. Aún así, era inteligente como Bastolorde y recordaba sus errores. La próxima vez que volviera a encontrarse con los dos, no sería ella quien se escondiera para recuperarse. Haciendo una mueca ante sus heridas, sus ojos expresaron el disgusto por lo que estaba a punto de hacer. Ella era una Bastolorde, y el prestigio que tal título le otorgaba a un hueco no era algo para despreciar. Como el más fuerte de los huecos en la jerarquía, su poder era gigantesco, pero hubo un tiempo en que no fue así. Allá cuando aún era una adjuchas deambulando por Hueco Mundo. Esto fue en un momento en que no se había reunido con sus compañeros como Pesche. No es que hubiera sido lo suficientemente fuerte para protegerlos en ese momento, pero era mejor así. Solo con fuerza se puede hacer lo que se desea. Los débiles deben encontrar su propio camino hacia el poder. Esto fue cierto para todo el Roamin de Bastolorde dentro de Hueco Mundo. Del mismo modo, ese tipo de huecos están en posesión de cierta habilidad o ventaja cuando buscan y luchan contra la presa. Ella era muy parecida. Aunque poseía una regeneración de alta velocidad como muchos huecos en la etapa de evolución de adjuchas, la regeneración de alta velocidad era increíblemente exigente. Incluso la simple regeneración de un brazo podría tomar una cuarta parte de sus reservas. Por lo tanto, lo que ella tenía que otros adjuchas no tenían en su lucha por la supervivencia, era otro medio para curarse de sus heridas con una energía espiritual menor, si es que lo tenía. Esto fue lo que le permitió estar por encima del resto. Eso, y su habilidad para absorber el cero de un hueco enemigo y devolvérselo con mayor potencia y velocidad. Simplemente, odiaba su método de curación. Incluso la hizo parecer una tonta. Sin embargo, con la situación como era ahora, sus heridas picaban y la sangre se filtraba, le recordaba esas situaciones cercanas a la vida o la muerte del pasado. En esos momentos, no podría haberle importado menos ningún sentimiento personal, y no le importaría ahora. Por supuesto, tuvo un respiro sabiendo que no había ningún otro Ryō Shinigami en el área para verla.
Aún así, su expresión se volvió cada vez más fría cuando pensó en Soifon y Yoruichi cuando sintió que una vez más comenzaba a recorrer su brazo izquierdo roto. En ese momento, su brazo comenzó a moverse. Lenta y rígidamente, metió una mano en su boca y sobre sus dientes hacia su garganta. El sonido de arcadas ahogadas resonó en la quietud del bosque, sus heridas se curaron gradualmente. En otra parte, Ichigo apenas podía creer lo que veía ante sus ojos. Él y su grupo estaban completamente rodeados por huecos cuya fuerza no era motivo de risa. Peor aún, había huecos de la clase Bastolorde mezclados con la multitud. Sin embargo, estos huecos no los habían atacado en absoluto. En cambio, solo estaban parados allí confundidos, tan estupefactos como él mismo mientras la atención de las miradas de todos se enfocaba en el pequeño hueco parecido a un niño. Era Lilinette Gingerbread, el hueco que había conocido en la ciudad de Karakura. Actualmente, ella lo miraba directamente, su dedo aún extendido y apuntándolo después de su arrebato anterior. Posteriormente, todos se volvieron hacia él. Kukaku, Garju y el resto, aparte de Ishida, también lo miraban confundidos. Después de todo, no estaban allí para presenciar la escena de la llegada de Lilinette a diferencia de Ishida y él mismo. Cerrando la boca, Lilinette luego se giró para mirar a los otros huecos. ¿Qué están esperando todos ustedes, idiotas? Ella habló. Aléjate de ellos. Lilinette se abrió paso entre la multitud, arrastrando a un hombre de cabello castaño ondulado que parecía preferir estar en cualquier lugar menos en su ubicación actual. Este hombre fue nombrado como Stark cuando Lilinette se irritó y comenzó a regañarlo. Mientras tanto, Ichigo todavía estaba en un estado de estupor en el que fue noqueado cuando Lilinette apareció directamente frente a él. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó con altivez, con las manos en las caderas mientras se inclinaba hacia adelante interrogante. No supo cómo responder por un momento. Era bastante difícil para él tomar a Lilinette en serio cuando apenas llegaba a la mitad de su tamaño y todavía actuaba con superioridad. Quizás Lilinette notó la mirada incrédula pero divertida en su rostro cuando se subió a la espalda de Stark y comenzó a interrogar nuevamente desde una posición más alta. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó de nuevo, esta vez con los brazos cruzados y mirándolo desde arriba. Ignoró por completo las protestas de Stark. Mirando la escena, un tic de irritación apareció en su labio mientras consideraba darle una lección al mocoso. Pero al ver los huecos todavía alrededor de él y sus amigos, reprimió el impulso. Lo que fue aún más impactante para él fue que Lilinette mereciera tanto respeto de los otros huecos. Mirándolo ahora, los huecos invasores estaban bajo el control de Lilinette. La idea era absurda, pero los hechos resultaron más fuertes que las palabras. Incluso entonces, bajo la mirada de Lilinette, decidió, basándose en las experiencias que había tenido con ella en el mundo humano, que era digna de confianza. De lo contrario, probablemente podría sobornarla con el helado que había probado una vez en la ciudad de Karakura. Estamos aquí para rescatar a la gente, dijo claramente después de un momento. Los ojos de Lilinette se agrandaron. Oh. Nosotros también, habló como si estuviera compitiendo. Mientras esto sucedía, sintió un empujón en su costado. ¿Cómo diablos conoces a estos huecos? Kukaku susurró discretamente. Solo pudo sonreír amargamente. No hubo tiempo suficiente para explicaciones, y menos cuando apareció uno de los otros Bastolordes seguido de más. Oye, mocoso, ¿por qué les dijiste a todos que dejaran de atacar? Emilou Apache dijo. Detrás de Apache estaban Sun-san y Milar Rose, quienes tenían la misma apariencia inquisitiva. Lilinette gruñó. Son amigos, dijo, usando a Stark como escudo. ¿Amigos? Apache repitió, mirando a Ichigo y la dirección del resto. 3 de ellos se sienten como Shinigami, y el resto son solo humanos. ¿Cómo es posible que sean amigos? Mira, uno de ellos incluso parece un Shinigami. Es mejor simplemente matarlo. Apache dio un paso adelante. No. Lilinette dijo, saltando de Stark para pararse frente a Ichigo y el resto. Estoy de acuerdo contigo sobre los demás, pero Ichigo es un buen tipo, dijo Lilinette asintiendo. La boca de Apache se torció y consideró empujar a Lilinette a un lado. Sin embargo, una mirada a Stark y recordando la fuerza que Stark había mostrado una vez, rápidamente decidió no hacerlo. Chasqueando la lengua, Apache admitió el problema de mal humor. ¿A dónde van? Lilinette le preguntó a Ichigo una vez que los huecos alrededor comenzaron a darles espacio.
dejándose atrás solo a ella, Stark, Apache, Mylar Rose y Sun-san en el centro. Sin embargo, Ichigo no tuvo la oportunidad de responder. En su lugar, fue Kukaku. La torre de aislamiento, dijo Kukaku. Lo había pensado bastante profundamente. No había nada que esconder de estos huecos ya que ninguno de ellos, aparte de Lilinete, parecía preocuparse por la información. Y si lo hacían, ¿no significaba eso que tendrían la ayuda de los huecos de clase de Vasto Lorde? Es donde la sociedad de almas mantiene a sus prisioneros e individuos de alto perfil. Al escuchar esas palabras, no solo Lilinete, sino también Sun-san y los demás, abrieron los ojos como platos. El objetivo de Sun-san y el resto de los Hoyous era encontrar a Silent, y tal vez ella podría estar en la torre de aislamiento de la que se habló. Para Apache y el resto, fue una buena pista para continuar. Anteriormente, ella, Mylar Rose y Sun-san habían estado combatiendo contra algunos otros Shinigami de clase capitán, pero por alguna razón desconocida para ellos, sus oponentes de repente se fueron actuando como si todavía estuvieran luchando contra alguien. Desconcertados en ese momento, Apache y los demás no hicieron nada mientras veían a sus oponentes desaparecer en la distancia hacia otra parte del Seireitei. No lo habían perseguido, y este hecho se debió principalmente a Sun-san, quien rápidamente les recordó lo que la dama Arribel les había instruido de antemano. No tenía sentido desperdiciar su energía en una batalla que no tenía sentido. En su lugar, dirigirían su esfuerzo hacia la localización de Silent como había instruido Arribel. ¿Esta torre de aislamiento, en qué dirección está? Sun-san preguntó bruscamente, con una mano en la boca como si desdeñara hablar con aquellos que consideraba inferiores a ella. Kukaku miró a Sun-san y pensó en su respuesta, sin importarle el gesto grosero de Sun-san. Está allí, dijo finalmente, señalando los edificios distantes. Sin embargo, si está pensando en dirigirse allí ahora, es probable que fracase. Está fuertemente fortificado ya que está cerca del cuartel del cuarto escuadrón donde la mayoría de los Shinigami heridos son enviados para curarse de sus heridas. Además, la ubicación también está cerca a otros edificios clave que permiten un rápido despliegue de tropas. Sin duda, enfrentarás mucha oposición. Sun-san cerró la boca y se tragó cualquier respuesta que estuviera a punto de decir. La respuesta de Kukaku fue lo suficientemente precisa como para que ella tuviera una comprensión general de la situación. Además, de las tres Vasto Lordes presentes, ella era sin duda la más inteligente. Podía leer las sutilezas y los matices en la voz de Kukaku lo suficientemente bien como para entender algo. ¿Entonces tendrías una manera? Preguntó Sun-san, mirando a Kukaku. En lugar de responder, Kukaku simplemente comenzó a alejarse. Esta acción fue suficiente como respuesta. Ichigo y los demás dudaron por un momento, pero luego rápidamente siguieron a Kukaku junto con Mylar Rose y el resto. Lilinete se separó de Stark y se movió hacia Ichigo, los dos pronto comenzaron a discutir sobre asuntos que a Stark no le importaban. En cambio, los ojos de Stark se dirigieron hacia Apache y el resto siguiendo a Kukaku. Sabía que los tres pensaban que Silent podría estar en la torre de aislamiento de la que había hablado Kukaku, pero las probabilidades tampoco eran del 100%. Por lo tanto, Stark decidió un curso de acción a pesar de la relativa pereza que mostró al hacerlo. Rápidamente instruyó a los otros huecos de nivel de adjuchas para que se dispersaran en diferentes direcciones del Seireitei. De esta manera, es posible que puedan encontrar a Silent antes. Además, sin importar si Kukaku tenía un método para llegar a la torre de aislamiento o no, hubiera sido imposible no ser visto con un grupo de huecos tan grandes como los de ellos. Por lo tanto, Stark les había ordenado que se dispersaran. El grupo de varias docenas de huecos se redujo a solo Stark, Lilinete, Apache, Sun-san y Mylar Rose. Si Kukaku y el resto prestaron atención a esto, no lo demostraron en sus rostros. Mientras Stark y los demás caminaban tranquilamente detrás de Kukaku, se perdieron uno de los huecos que Shirou había enviado para decirles a todos que se reunieran. Caminando en silencio, este extraño grupo de Shinigami, humanos y huecos se dirigió hacia cierta área del Seireitei. De repente, Kukaku se detuvo. Frente a ella había un solo camino que conducía a un tramo de escaleras que conectaba con una plataforma más grande. Dicha plataforma tenía una enorme torre cilíndrica que se extendía hacia el cielo. Si uno mirara con cuidado, era posible ver numerosos grupos de Shinigami organizándose cerca en los otros lugares adyacentes. El camino que había tomado Kukaku era indirecto, e incluso los había guiado a través de la gran mayoría del camino a través del sistema subterráneo de la Sociedad de Almas.
El simple hecho de recordar el olor casi hizo que Lilinete se atragantara, pero sin embargo, se dirigieron a la torre con una mínima detección, si es que la detectaron. Las energías espirituales desenfrenadas en el aire ayudaron a enmascararlos aún más después de haber suprimido su energía espiritual. Sin embargo, la parada repentina del grupo hizo que aparecieran signos de interrogación en la mente de todos. Sin embargo, la respuesta se hizo evidente después de mirar la base de la escalera. ¿Renji? Ichigo habló, viendo al Shinigami con el que había luchado en el mundo humano. La situación actual era el hecho de que Renji estaba bloqueando el camino. Con Renji en la base del tramo de escaleras, se volvió imposible evitar ser detectado a ese momento, y Kukaku lo sabía. Sin embargo, Kukaku olvidó que en el grupo que ella dirigía, 3 de ellos eran imprudentes y exaltados, incluso excluyendo a Ichigo y Karin. «Es solo un Shinigami», dijo Millar-Rose, empujando hacia adelante junto con Apache. Parecía como si estuvieran teniendo una competencia sobre quién derrotaría primero a Renji. Sin embargo, los dos fueron detenidos por Sun-san. «Idiotas», reprendió Sun-san. «No tiene sentido pelearse por un debilucho. Qué poco refinados de ustedes dos. ¿Cómo podrían los dos esperar estar en Lady Arrivelo en las buenas gracias de Shirou? Es demasiado cómico». «Perra, cállate», juraron Apache y Millar-Rose, redirigiendo su atención. Mientras tanto, Lilinete ya estaba instando a Stark a actuar, golpeándole la espalda para que siguiera adelante. Sin embargo, estaba condenado a ser un intento fallido. Stark no se movería por una razón tan trivial. En cambio, fue Ichigo quien se enfrentó a Renji a pesar de los silbidos de Kukaku para que permaneciera donde estaba. Sin embargo, Ichigo no pudo hacer lo que dijo Kukaku. Entre Renji y él mismo, los dos tenían muchas cosas que resolver. Puntuaciones pasadas y poner las cosas en orden. En su opinión, si Renji se preocupaba tanto por Rukia, entonces ¿por qué Renji no dedicó su fuerza a salvarla en lugar de condenarla a muerte? No estaba bien cuando Ichigo se acercó, notó rápidamente que Renji ya los había notado. Era difícil no hacerlo cuando consideraba la pura presencia de los Bastolordes detrás de él, especialmente cuando Apache y Millar-Rose habían liberado su energía espiritual momentos antes. Sin embargo, una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Renji seguida de una ola de desprecio y furia cuando notó a Ichigo. «¿Eres tú?», dijo Renji con los dientes apretados, su Zanpakuto fue desenvainado inmediatamente. «Si no fuera por ti, Rukia no estaría en esta situación». Ichigo no tuvo otra respuesta que sacar su propia espada. Fue entonces cuando Renji notó a los demás. «Huecos, Bastolorde». El tono de voz de Renji era incrédulo y lleno de incredulidad con un toque de miedo. Más aún cuando recordó que su capitán había sido derrotado por Bastolordes anteriormente. Fue recientemente que el capitán Byakuya se despertó y el hombre ya había desaparecido de la sala médica a pesar de sus heridas. «Tú condujiste a los huecos aquí», dijo Renji gravemente. Sin embargo, Renji no se movió para informar a los demás de inmediato. Renji era exaltado, pero de ninguna manera era un tonto. Si Ichigo viajaba con huecos, eso significaba que debían haber compartido el mismo objetivo. ¿Estaban los Bastolordes ayudando a Ichigo a rescatar a Rukia? Era el único objetivo que podía concluir que Ichigo tendría en el Seireitei. Las emociones de Renji inmediatamente entraron en conflicto. Por un lado, sabía que las posibilidades de tener éxito en el rescate de Rukia aumentarían con la fuerza de batalla de varios Bastolordes, pero también tenía su deber como Shinigami. Eventualmente, se decidió por una respuesta, manteniendo toda su atención en Ichigo. Quizás Kukaku dedujo o entendió algo de la situación, pero inmediatamente comenzó a guiar a los demás más allá de Renji, quien no hizo nada para detenerlos. Orihime, Karin, Chade y Shiga vacilaron en ese momento, sin saber qué hacer, pero Ichigo rápidamente les hizo un gesto con la cabeza para que siguieran adelante. Esta era su batalla a enfrentar. Tan pronto como Kukaku y el resto se perdieron de vista, Ichigo abrió la boca para hablar. «¿Por qué los dejaste ir?», preguntó, aunque ya tenía una corazonada. «Eso no es asunto tuyo», descartó Renji. El despido de Renji solo fortaleció la teoría que crecía en la mente de Ichigo, pero a pesar de todo, este no era el momento. Con un solo paso, la batalla comenzó con un solo grito. «Aúlla, Zabimaru». En los edificios de arriba, Lilinete y Stark miraron hacia abajo mientras comenzaba la batalla.
En lugar de seguir a Kukaku y al resto, Lilinete había decidido inesperadamente esperar y ver cómo concluiría la batalla de Ichigo. «Lilinete, ¿no quieres seguirme?», preguntó Stark, poniéndose cómodo. Lilinete apretó las manos en puños. «Quiero seguirte, pero» y se desvaneció. Por alguna razón, sintió que sería una pena que Ichigo muriera desafortunadamente. En el tiempo que había pasado con él en la ciudad de Karakura, había visto y experimentado el tipo de persona que era. Incluso si ella era un hueco, no la trataba con ningún desprecio o prejuicio. En cambio, cuando ella explicó que estaba buscando a alguien en la ciudad de Karakura, Ichigo incluso la había recorrido junto con otro Shinigami de cabello negro. Rukia si pudiera recordar. Debido a estas experiencias, había una parte dentro de ella que consideraba a Ichigo como un amigo. En cuyo caso, dejarlo morir mientras avanzaba le dejó un sabor amargo en la boca. Por lo tanto, se había quedado atrás, y dondequiera que estuviera, Stark también la seguiría. En su opinión, Stark siempre fue el más confiable. Cuando estaban solos, solo se tenían el uno al otro, ahora ella tenía muchos amigos. Y ella lo mantendría así. No quería volver a experimentar ese sentimiento de soledad que la hacía abrazar a aquellos que eran queridos. Quizás en algunos niveles, Stark entendió lo que ella estaba pensando, ya que aunque Stark parecía estar holgazaneando, sus ojos estaban en la batalla sin pestañear. Con solo una palabra de ella, estaba segura de que Stark intervendría. «Vamos», dijo Kukaku, instando a Orihime y a los demás a moverse. La torre de aislamiento estaba directamente frente a ellos, y no tenía sentido mirar hacia atrás ahora como lo estaban haciendo Orihime y los demás. Sin embargo, Kukaku sabía la razón, y era precisamente por eso que no podía poner ira en su tono. Solo estaban preocupados por Ichigo. Sin embargo, a diferencia de ellos que no estaban prestando atención, Kukaku notó hace mucho tiempo que Stark y Lilinete se habían quedado atrás. Si esos dos lo estaban ayudando, entonces Ichigo debería estar a salvo. Volviendo su atención hacia la torre de aislamiento, se dio cuenta de que sería una larga subida para llegar a la cima. La única forma de entrar a la torre era a través de un edificio adyacente conectado por un puente de madera. Dicho edificio estaba rodeado por un gran tramo de escaleras que lo rodeaban en espiral para llegar a la cima. Mirando hacia atrás al rostro preocupado de Orihime y los demás, Kukaku decidió que continuaría liderando a este grupo sin experiencia. «Sígueme», dijo, avanzando. Apache, Sumsan y Milar Rose no siguieron a Kukaku y los demás, sino que los tres miraban hacia la torre y luego hacia el tramo de escaleras. «Sería mucho más rápido si saltáramos», concluyó rápidamente Milar Rose. Por una vez, nadie discutió con ella entre los tres. «¿No vamos a seguirlos?», Apache preguntó desdeñosamente. «No tiene sentido ahora que estamos aquí», dijo Sumsan. En este punto, los tres volvieron a estar sincronizados. No tenían apegos hacia Kukaku y el resto, solo curiosidad hacia Ichigo, e Ichigo no estaba presente en ese momento. «¿Hablando de qué? ¿Dónde está el mocoso?», preguntó Apache. Estaba segura de que Lilinete y Stark la seguían por detrás. Y por lo que parece, Milar Rose pensaba lo mismo. «Se quedaron atrás si ustedes dos no se dieron cuenta», dijo Sumsan suspirando. «Ambos todavía tienen que trabajar en sus habilidades de observación». Ni Apache ni Milar Rose pudieron replicar. Después de todo, no se habían dado cuenta de que Stark y Lilinete se marchaban con tanta prisa. «¿Qué creen que el mocoso encuentra interesante en ese Shinigami de cabello naranja?», preguntó Milar Rose. «Es Ichigo si no puedes recordarlo, y desafortunadamente, no tengo la respuesta a esa pregunta», respondió Sumsan. «Sin embargo, con todo arreglado, bueno, ¿de acuerdo?». Apache y Milar Rose asintieron. La energía espiritual se reunió en sus piernas, los tres pronto formaron cráteres en el suelo mientras saltaban, creando grietas que se extendieron para convertirse en pequeñas fisuras. La torre era enorme, alcanzando una distancia absurda en el cielo. Incluso para Sumsan y los demás, era imposible llegar a la cima de un solo salto. Por lo tanto, todos se movieron hacia la base de la torre para usarla como palanca para otro fuerte salto. Sin embargo, tan pronto como el pie de Apache hizo contacto con el edificio, en lugar de poder saltar más arriba como pretendía, sintió que su poder se desvanecía repentinamente. Posteriormente, comenzó a caer, estrellándose contra el suelo donde dejó una huella en el azulejo pulido.
Millar Rose y Sun-san estallaron en carcajadas, la risa de Sun-san más reservada mientras usaba una mano para taparse la boca. Idiota, ni siquiera puedes saltar correctamente, incitó Millar Rose. Al igual que Apache, se estaba acercando a la altura máxima de su salto y necesitaría dar otro usando la torre. Así es como se hace, dijo Millar Rose, mirando a Apache cuando su pie hizo contacto con la cornisa del edificio. Exclamación de cierre. Millar Rose se miró el pie estúpidamente y luego, sin decir palabra, se estrelló contra el suelo mientras experimentaba una pérdida de poder similar a la de Apache. ¿Quién es el tonto ahora? Apache disfrutó del fracaso de Millar Rose. Cállate, dijo Millar Rose, levantándose del suelo. Hay algo extraño con esta torre. Cuando Sun-san se acercaba a la cúspide de su salto, vaciló mientras miraba a los dos de abajo. La miraban expectantes. Es cierto que a ella no le gustaba la sensación. Si 2 de 3 no tenían éxito, entonces ¿cuál era el punto de hacer el ridículo? No había clase en eso en absoluto, y los dos de abajo solo estaban esperando que ella fallara. No había forma de que ella les diera ese placer. Ella resopló con frialdad, alcanzando el vértice de su salto y luego descendiendo lentamente. Apache y Millar Rose sintieron un tic en sus rostros mientras miraban a Sun-san, quien los miraba con condescendencia. En lugar de decir nada, Sun-san se movió hacia la torre y colocó una mano sobre ella, su expresión cada vez más tenue. Esta torre tiene propiedades similares al muro que rodea el Seireitei, lo que dificulta crear una plataforma de energía debajo de nuestros pies o concentrar nuestra energía, concluyó Sun-san. Será demasiado difícil utilizar nuestro poder para subir saltando. Por lo tanto, nuestra única opción es subir caminando a menos que podamos volar de forma natural. Después de que Sun-san terminó de hablar, los tres miraron hacia la base de las escaleras y de mala gana comenzaron a subir para alcanzar a Kukaku y al resto. Hablando de Kukaku, ella y los demás ya habían subido la mayor parte de la torre. En solo unos pocos pasos más, llegan al puente de madera que conduce a la sala de espera de la torre de aislamiento. No habló mucho con los demás, ni trató de aliviar sus preocupaciones hacia Ichigo, pero eso era porque tenía sus propios problemas con los que lidiar en este momento. En cuestión de minutos, podría confirmar por sí misma la validez de la declaración anterior de Ichigo. En alguna parte de su corazón, sabía que esto podría haber sido una estratagema para permitir que Ichigo y los demás accedieran fácilmente al Seireitei, pero no pudo evitar creerlo de todos modos. Después de todo, su hermano mayor puede estar vivo. Tragó saliva justo cuando llegó a la cima, el sonido de pasos detrás de ella la alertó del hecho de que Ganju y los demás habían llegado a su lado. Aunque ella no se dio cuenta mucho. Alguien más tenía su atención. Bueno, Lady Shiva, dijo un hombre que vestía un kimono rosa estampado. Dicho hombre estaba ocupando un lugar directamente frente al puente de madera. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que visitaste el Seireitei. Y pensar que incluso trajiste amigos. El hombre obviamente se refería a Orihime y los demás, pero no parecía haber ninguna hostilidad en el tono del hombre. Capitán Kyoraku, dijo Kukaku, chasqueando la lengua. Supongo que no me dejarías simplemente echar un vistazo a quién está ahí, ¿verdad? Shunsui Kyoraku inclinó hacia abajo el sombrero de paja sobre su cabeza, proyectando una sombra sobre sus ojos mientras pensaba en los últimos deseos del teniente de la 13ª división. Ah, sí, sobre eso, no temas. Cosas clasificadas allí, sí, dijo Shunsui arrastrando las palabras. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus negativas solo estaban haciendo que Kukaku quisiera esforzarse más para saber qué había dentro. Sin embargo, Shunsui tampoco podía simplemente darle permiso para ver. Lady Shiva, le agradecería mucho que no le hiciera las cosas difíciles a este capitán perezoso. Quizás podamos compartir un trago o dos. Déjate de tonterías, capitán. Kukaku rugió. Si no me dejas ver, entonces ¿por qué no me dices quién está ahí? Shunsui soltó un suspiro antes de negar con la cabeza. Es información clasificada. Al decir eso, Shunsui pareció detectar algo momentos después cuando entrecerró los ojos. Justo cuando Kukaku estaba a punto de estallar en ira, su expresión cambió a una de pánico. Ganju baja. Ella llamó. Confundido acerca de por qué Kukaku le estaba diciendo que se agachara, Ganju lo hizo de todos modos, evitando un cero que pasó zumbando con su trayectoria dirigida hacia la puerta de la torre de aislamiento.
Casi en un abrir y cerrar de ojos, Shunsui lo cortó por la mitad con una espada desenvainada, destruyéndolo antes de que pudiera alcanzarlo. TCH, gruñó Milar Rose con molestia. Ella no había estado apuntando a Ganju, pero el hombre desafortunadamente se había colocado en el camino después de que ella ya había lanzado el ataque. Pero en cualquier caso, a ella realmente no le importaba. Basto Lordes, la expresión de Shunsui inmediatamente se volvió seria después de concluir sus avistamientos. Oye, hombre de aspecto sórdido. Si estás ocupado lidiando con los demás, ¿por qué no nos dejas ver quién está en esta torre sin interrumpirnos? Dijo Sun-san. Puedo garantizar que nos iremos si nuestro objetivo no está allí. Sórdido, yo. Hermosa dama, tus ojos simplemente te engañan. Shunsui respondió, preparando su espada. No, mi visión es mucho mejor cuando juzgo a los demás, respondió Sun-san sin problemas. Ahora, quítate del camino o prepárate para la batalla. No me lo estás poniendo fácil, ¿sabes? Dijo Shunsui. De hecho, me temo que tus dos amigos ya han decidido causarme problemas. Al escuchar la respuesta de Shunsui, Sun-san solo pudo sacudir la cabeza exasperada y molesta por las miradas provocativas que Apache y Milagro se estaban dando, su energía ya se estaba convirtiendo en un frenesí de batalla. Eran idiotas, nada más que idiotas, eran unos imbéciles. No entendieron que todo se convertiría en un desperdicio de energía si Silent ni siquiera estuviera dentro de la torre. Era mucho mejor verificar primero antes de actuar, pero estos dos... Sun-san simplemente no tenía palabras para expresarse aparte de una cantidad vehemente de insultos. Sin esperar a que continuara la conversación, Apache y Milagro se atacaron primero, lo que obligó a Shunsui a retirarse a otra parte del edificio donde se enfrentó a los dos. En la parte superior de la torre, la influencia de cualquier propiedad en el edificio se redujo un poco, lo que permitió la batalla. Sun-san miró a Kukaku y sintió como si la estuvieran utilizando. Sin embargo, no pudo decir nada ya que fueron Apache y Milagro quienes comenzaron todo. A regañadientes siguió a sus dos amigos. Al darse cuenta de la oportunidad que estaba frente a sus ojos, Kukaku inmediatamente se movió hacia la torre. Date prisa, le hizo señas a Ganju y a todos los demás. El puente era ancho y largo, y cuando todos llegaron a la celda de detención en la torre de aislamiento, los sonidos de las explosiones comenzaron a sonar desde donde Shunsui se enfrentaba a Apache y los demás. Cuando colocó una mano en la puerta de la celda, su cuerpo no pudo evitar congelarse. Este era el momento. Brevemente, recordó todos los recuerdos que tenía de ese sonriente hermano mayor suyo. La última esperanza del clan Shiba que fue aplastada sin piedad y convertida en amargos resentimientos. Lo habían matado. Era como un mantra que una vez había repetido en su joven mente una y otra vez, y aún lo hacía en sus sueños. Hacía tiempo que había sido informada de la situación, y se conocía lo suficientemente bien como para saber que nunca culpó a Rukia Kuchiki, la Shinigami involucrada en la muerte de su hermano. Sin embargo, eso no la detuvo de llorar. Era como si algo se hubiera apoderado de su corazón y lo estrujara constantemente. En este momento, el tiempo se sintió como si estuviera congelado. Y en ese lapso de tiempo, la mano de Ganju rozó la suya y juntos abrieron la celda de la prisión. Estaba oscuro y estrecho. La única luz provenía de una abertura de forma rectangular que actuaba como una ventana para permitir que el aire entrara en la habitación. Aparte de eso, la habitación no tenía nada más, solo una losa de rocas X que podía usarse para sentarse. Orihime, Chad, Ishida, Karin. Rukia se levantó sorprendida dentro de la habitación. Llevaba un vestido blanco como un kimono. Un atuendo designado para las almas que iban a ser purificadas y extinguidas por el Soukyoku. Sin embargo, a ella y a Ganju no les importaba mucho esto. En cambio, no sabía cuándo comenzó, pero las lágrimas corrían por sus ojos. Su rostro cambió, sus cejas se fruncieron cuando la pura emoción que la atravesaba la abrumó. Tan fuerte como era una mujer, de repente sintió como si hubiera perdido todas sus fuerzas, volviendo a esa niña que esperó tontamente a un hermano que no regresaría. Cayó de rodillas, sollozando en silencio, usando el dorso de sus manos para secarse las lágrimas que simplemente no paraban. Ganju era muy parecido, pero en lugar de caer de rodillas, se había cubierto los ojos con un brazo, pero estaba claro que el hombre también estaba llorando por el chorro transparente de líquido que bajaba por sus mejillas. Orihime y los demás no podían hablar.
En cambio, estaban mirando conmocionados a la persona que había obtenido tal reacción. ¿Ichigo? La persona parecía una copia exacta de Ichigo aparte del cabello negro que tenía el hombre. Por lo que Ichigo había dicho antes, este hombre se llamaba Kaien Shiba, y era el hermano mayor de Kukaku y Ganju. Kaien estaba mirando en estado de shock, un indicio de algo brilló en esos ojos expresivos. Sobresaltado, Kaien abrió la boca y preguntó gravemente. ¿Kukukaku, Ganju? ¿Qué están haciendo aquí?